el camino más noble no es someter a los demás, sino perfeccionarse a uno mismo. Hoy continúo mi viaje hacia la creatividad invisible y pensándolo bien, tengo la intuición de que el episodio de hoy va a ser un antes y un después, por lo menos para mí. Tras reflexionar en los episodios anteriores sobre la terapia del juego, la ética, la virtualidad, hoy tengo la enorme fortuna de hacer una parada que podría haber sido el punto de inicio de este viaje. Pero bueno, aquí estamos ahora. Hoy quiero tratar un tema que, más allá de estar de actualidad, me preocupa. Bueno, me ocupa y mucho. Y para esto voy a compartir esta conversación de hoy con una persona que, además de ser socióloga, profesora universitaria, investigadora, innovadora y un sinfín de cosas más, es y tiene una energía creativa muy activa y contagiosa. Y sí, así es, vamos a tomar la temperatura de esta creatividad invisible desde el punto de vista de la sociología, reflexionando, por ejemplo, sobre temas como lo que está sucediendo en nuestro entorno social o lo que sucede en el sistema educativo. Y, como no, otros temas como el propio rol de los jóvenes en este sistema de cambio. Por cierto, conociendo a mi invitada, te adelanto que la conversación será profunda de conocimiento y con mucho contenido. ¿Y sabes qué? Que tengo muchas ganas de que así sea. Ahora no me enrollo más, que tengo que dejar espacio para lo bueno. Así que vamos a ello. Ana Julia Engeris, bienvenida. Un placer tenerte en este programa, en Creatividad Invisible, una segunda edición, el cuarto episodio en tu caso, en la que pretendemos, con vuestra ayuda, con los invitados, en tu caso, y con tu presencia, poder dar un poquito más de luz a esa creatividad más natural, más humana, que muchas veces se ha creído que está reservada para privilegiados y para artistas y para la industria creativa, y realmente la que nos interesa aquí descubrir, hacerla más visible, es esa en la que está vinculada inevitablemente al desarrollo de las personas, que vive con nosotros, nos acompaña, queramos o no. Por lo menos desde mi punto de vista. Ahora veremos el tuyo. Este programa está haciendo un recorrido por todo lo que está relacionado con la creatividad y lo que hay alrededor de esto, más allá, como te decía, de la industria creativa, ¿no? Hemos pasado por el juego, hemos pasado por la ética, hemos pasado por la relación virtual, ¿no? De qué está pasando en esta humanidad, muy importante. Y hoy vamos a hablar de un tema que, bueno, que para mí es fundamental en esto de descubrir esta creatividad invisible, que es la sociología, ¿no? Esa relación de qué nos está pasando en el sistema, entre nosotros y con nosotros, y qué papel tiene esa creatividad, ¿no? Pero antes de empezar en todo esto, quería, primero que nada, quiero que te conozca un poco más la audiencia, deciros, ¿no?, que aunque a Juliana nos estamos tratando virtualmente, gracias a la tecnología hace tiempo, ¿no?, gracias a un máster, ¿no?, un diploma que sacaste hace poco de especialización en planificación y gestión de proyectos de innovación y cambio, muy interesante. Hemos estado tratando, hemos estado compartiendo cosas, pero hasta hace muy poquito no nos habíamos visto. Sí, sí. Muy, muy curioso esto de la tecnología, que como también surgió en otro episodio, que te hace tener relaciones con otras personas virtuales, pero virtuales de verdad, ¿eh? Y en este caso, cuando estuvimos hablando, vi que teníamos muchas cosas en común. Te dije, Efectivamente. Vente conmigo, que vamos a hablar de estos temas. Una de las cosas que tenemos en común es la energía creativa. Tú eres una persona enérgica que seguramente va a surgir aquí y hablaremos de ello lo más probable. Pero antes de nada, como decía, ¿no?, para que te conozca esta comunidad de personas creativas que nos siguen, ¿en qué andas metida ahora mismo? Un poquito, ¿eh? Para tampoco desvelar mucho. ¿En qué andas metida? A ver, yo en esta fase, en este momento, estoy planificando mis próximos errores. Desde luego, porque se ha cerrado un ciclo vital caracterizado por una fase de intensa construcción,
de mi posición profesional, pero también de crianza de los hijos, y entonces he estado metida en el desarrollo de mi rol de madre y de persona de institución, que yo nunca he sido. Es decir, que yo siempre he sido una persona, digamos, no estándar, y siempre he buscado crear nuevos sitios, crear lugares donde yo me sentía a gusto. Y nada, al mudarme, pues al mover de Italia a España y teniendo que reinventarme, pues encontré en la universidad una posible salida que me permitiese de tener como el mínimo grado de libertad y de movilidad que me sirve para subsistir realmente, pero también un mínimo de estabilidad para desempeñar mi rol de madre y para dar a mis hijos cierta estabilidad. Y digamos que esta fase vital se ha cerrado con, creo, la estabilización de estas dos facetas y perfiles. Y entonces, como soy una persona, digamos, inquieta en cierto sentido, ahora ya tengo que abrir una nueva fase. Y claro, yo no sé a dónde iré, no tengo ni idea, no tengo un plan. Y por tanto, ensayo y error, no hay otra. Me encanta esto de los errores, me encanta planificar en errores, porque es algo que la gente no ha descubierto, los beneficios que tiene, y lo que no saben muchas personas es que nuestra mente está preparada para eso, para rectificar e ir modificando nuestro camino en función a lo que no hacemos bien, para ir corrigiendo, ¿no? Y esto, hacerlo conscientemente, seguramente te va a llevar a un sitio muy interesante. Ya veremos. De momento me va a llevar a pasar 3 meses en la Universidad de Coimbra, en Portugal, y a moverme por el país haciendo entrevistas en profundidad, que es una técnica cualitativas de investigación social, mi especialización, digamos, y haciendo entrevistas a personas, a migrantes, por tanto, a personas que están acostumbradas a volver a empezar, a construir una nueva identidad dentro de un contexto diferente. Y nada, y luego también estoy planificando un viaje, una estancia a Argentina, porque me han invitado a hablar de mercado de trabajo, que también es un área mis 2 áreas son el trabajo y las migraciones. Envidia sana. Envidia sana. Si ves que tiene un hueco en la maleta, pues nos lo dices y nos metemos todos y nos vamos contigo. Una cosa, hoy se presenta un episodio con curvas, con curvas, porque vamos a hablar de temas bastante interesantes, por lo menos para mí. Y sabiendo lo que tú sabes o cómo sabes, ¿no? Yo creo que puede ser muy interesante. Bueno, será muy interesante. No voy a entrar en calentamientos como en otros episodios y voy a ir al grano. Además, en la última conversación que tuvimos, empezamos a hablar, salió la palabra que te invisible, empezaste a contarme cosas y te dije, para, que esto no quiero que me lo cuentes ahora en exclusiva, quiero que me lo cuentes con nuestra audiencia, y tengo una intriga desde entonces de saber qué piensas sobre el asunto. Así, a bocajarro, desde tu experiencia, ¿qué es para ti la creatividad invisible? Evidentemente mi punto de vista es un punto de vista muy, muy marcado por la sociología, evidentemente. Por tanto, para mí, cuando pienso a la creatividad, no pienso inmediatamente al arte y plásticas, escénicas, todo tipo de arte, y pienso más a algo que efectivamente es invisible, ¿no? Que es todo aquello que tiene que ver con los procesos de transformación social, por un lado, y por el otro la relación que existe entre aquello tan invisible que nosotros llamamos estructuras sociales, que a mis estudiantes cuesta tanto de ver porque es invisible, ¿no? Y los individuos, ¿no? La relación que existe, nosotros hablamos de relación entre agencia y estructura. Es decir, la relación que es en cuánta parte nuestros comportamientos, lo que hacemos, está condicionado y está moldeado por las estructuras sociales, por aquellas
normas, creencias, valores que interiorizamos y que hacen que actuemos de una determinada forma. Entonces, todo aquello que está orientado a transformar estas creencias, valores, todo este conjunto de elementos que son invisibles, necesita de una creatividad, ¿no? Hay que crear y se están creando nuevos valores, nuevas prácticas cotidianas. Yo creo que estamos ahora en un momento clave y súper interesante. Yo estoy agradecida al universo por haberme situado en una fase de la historia de profunda transformación. Que hablaremos de eso. Y entonces la creatividad para mí es por su naturaleza invisible, porque se aplica a cosas que no se pueden percibir a simple vista, ¿no? Y que nos dedicamos los sociólogos exactamente a hacer visible lo invisible, ¿no? Un ejemplo podría ser, por ejemplo, la creación hecha por parte de una parte de la sociología de género, que ha permitido separar el concepto de sexo como rasgos fisiológicos y natural, biológico, digamos, de las personas, del género, que es todos aquellos atributos que culturalmente se asignan a un sexo y al otro. Entonces, el haber separado estas dos cosas ha permitido de trabajar sobre los roles de género y identificar el hecho que existen, cómo se crean y entonces cómo se pueden cambiar. Y allí, pues la creatividad evidentemente tiene un rol fundamental. Primero, en identificar estos conceptos abstractos. Segundo, en analizar el proceso con los que se construyen. Y, en tercer lugar, ofrecer pautas para ver cómo los transformamos. Transformación, cambio, invisibilidad, sociedad, individuo, ¡boom! ¡Boom! Siguiendo y conectando con lo que cuentas, ¿no? Hablas de sociedad, me parece, vamos, algo que hemos tardado mucho en traerlo al programa, ¿no? Hablar de sociología, sobre todo con esta visión que tienes de esa invisibilidad por se de la creatividad, ¿no? Y de la relación, lo que nos une y que no vemos. Brutal. En esta relación y en esta sociedad, ¿qué lugar ocupa esta creatividad invisible, ¿no? Hablas de sociedad, en los desafíos de nuestra sociedad contemporánea. Como comentaba antes, yo creo, la sociología nace a finales del siglo XIX y a principios, digamos, del siglo XX, en una época de profunda y radical transformación de la sociedad. Digamos que nace exactamente cuando la sociedad ya no es aquello que Dios ha decidido qué rasgos y qué características tiene que tener, sino que se convierte en algo que está en las manos de los individuos, los cuales pueden construir una nueva forma de estar juntos, un nuevo contrato social. Entonces, nace en el momento en que se transforma la sociedad, digamos, feudal y fundamentada en el poder de la nobleza, etcétera, en la sociedad burgués, o también la definimos no sociedad fordista por el modo de producción que se instaló en aquel entonces. Y de allí se ha ido construyendo una sociedad, pues la sociedad moderna, fordista, con ciertos rasgos. No es un caso que la sociología nace en el momento en que se transforma radicalmente un sistema, un modo de organizarse, los valores fundamentales, el pilar alrededor del cual se construye la relación entre las personas, la sociedad, donde el pilar se convierte en el individuo. El individuo adquiere un rol muy importante. Bien, yo creo que hoy estamos en una fase de transformación tan profunda como aquella. Y hoy sí, en la actualidad, porque hay un cambio, digamos, tecnológico.
un cambio tecnológico tan importante como para poner, digamos, patas arriba. Y también la globalización, digitalización, movilidad y globalización, yo creo que son 3 pilares fundamentales de este cambio radical. Otra bomba. Entonces, claro, la creatividad, ahora mismo necesitamos la creatividad de una forma importantísima. La creatividad hoy va a tener un rol fundamental en construir aquello que seremos en 50 años y no tenemos ni idea de cómo seremos. Sabemos cómo no vamos a hacer, que es como éramos antes. Por tanto, la forma con la que el Estado-nación, el estado de bienestar, la familia, todos aquellos pilares alrededor del cual hemos construido nuestro estar juntos en las sociedades occidentales, que también eso hay que subrayarlo, no en todas las sociedades ha sido así, están puestas, digamos, under contention, diríamos, ¿no? En inglés, están cuestionadas. Y entonces sabemos que aquello ya no funcionan los roles de género, ya no funciona el modelo de familia tradicional, y surgen nuevos modelos. Y allí, evidentemente, la creatividad, ¿no? Vamos a crear un mundo nuevo. Y la creatividad tendrá un papel fundamental. Por tanto, yo sí estoy convencida que fomentar la creatividad sea un papel fundamental también en el sistema educativo, porque la transmisión de la información ya podrá realizarse a través de otros medios, ¿no? La reproducción de la información, su transferencia, pues el cambio tecnológico digital sí que cambiará. Y también pienso a todos los cambios que se están produciendo en la medicina con la automatización de muchos diagnósticos en la inteligencia artificial, etc. Hay todo un ámbito de funciones productivas que ya no necesitan realmente, sobre todo en las tareas repetitivas, a los seres humanos. Entonces ahí se libera, en mi parecer, un espacio para dar, para utilizar y fomentar la creatividad de los individuos, fundamental, clave, es decir, todo aquello que tiene que ver con las emociones, con lo invisible, con el interior, el mundo interior de las personas, es todo aquello que no se puede reemplazar por las máquinas, digamos, ¿no? En la revolución tecnológica. Por ahora. Por ahora, claro. Y Irene, una cosa. Has hablado de educación, que eso si me permites te preguntaré sobre eso porque nos interesa mucho, es otra de las cosas que tenemos en común. Pero esta creatividad, si realmente nos tomamos en serio esto de ser conscientes de activar esa creatividad invisible en nuestra sociedad, ¿qué beneficios así, has dicho algunos, ¿no? Evidentemente poder afrontarnos al cambio, pero ¿qué beneficios nos puede aportar o qué retorno? Y si tienes algún ejemplo. Ya. A ver, un área de trabajo a la que yo tengo con especial cariño e interés y en la que creo que mi trayectoria es muy diferente de la de mis compañeros en la academia, es la investigación aplicada. ¿Vale? La investigación de por sí, en este caso la investigación social, es por su naturaleza creativa. Yo cada vez que diseño un nuevo proyecto de investigación, pues tengo que revisar qué es lo que ya existe y pensar en qué puedo aportar de nuevo al conocimiento. Por tanto, ya allí, pues la investigación, a veces tenemos esta idea dicotómica de ciencia, racionalidad, investigación y por el otro creatividad, talento, pero es un planteamiento dicotómico, yo creo, propio de la sociedad capitalista fordista, la cual ha incorporado la racionalidad, la lógica en la creación del sistema industrial,
que se caracteriza mucho por esta faceta y se ha dado mucha énfasis, y ha externalizado, ha dejado un poco fuera del sistema productivo tanto la creatividad, en el sentido estricto, entre comillas, de la palabra artística, como el trabajo reproductivo, que es el trabajo, ¿no?, de crear hijos, ¿no? Crear una nueva, co-crear. Una nueva sociedad, ¿no? Una nueva generación, ¿no? Y de hecho, si pensamos, la remuneración del trabajo en esa sociedad era exclusiva del mundo productivo, es decir, que todavía es así. Trabajar en el mundo de la creatividad, ser artista, es un camino desde el punto de vista de la autonomía económica, de la remuneración, muy arriesgado. Porque en una sociedad que no reconoce un valor económico a la creatividad y tampoco al trabajo reproductivo, ¿no? Precisamente, esto que comentas de que en la industria creativa, ¿no? No económicamente es un riesgo, es una de esas capacidades que yo suelo plantear siempre cuando hablamos de creatividad, de cómo se pueden gestionar ellos en la incertidumbre, ¿no? Se gestionan estas empresas que no tienen esa seguridad ni ese apoyo, como comentas, y cómo eso se puede trasladar a la sociedad, ¿no? Es interesante esto que apuntas. Es interesante lo que dices, porque una de las cuestiones en la que mi pensamiento difiere algo también de mis compañeros, de mi comunidad académica, es la idea de que la revolución tecnológica va a liberar muchísimo tiempo y la producción de riqueza se va a desvincular mucho del trabajo. Antes la distribución de la riqueza se hacía vía capital, vía trabajo. Cuando con la revolución la automatización será posible, y también, por ejemplo, pensamos a la riqueza que se produce en el mercado financiero, ahí claro, no hace falta trabajo, el capital, la riqueza se produce y se reproduce sola. Entonces, el dinero trabaja para el dinero. La verdadera revolución es hacer que esta riqueza que se produce de esta forma se distribuya de otra manera. Entonces, allí el rol reivindicativo de la redistribución más equitativa, en mi opinión, va en una dirección de redistribución de la riqueza por otra vía. Entonces, el reconocimiento del valor económico del trabajo reproductivo, el reconocimiento del valor económico del trabajo creativo, yo creo que son dos vías. Entonces, allí hay creatividad, pues la política tiene que tener un rol clave fundamental en inventar, en crear una nueva forma de recaudar la riqueza y de distribuirla. Entonces, el beneficio, inventar nuevas formas de regular las relaciones productivas de riqueza y de trabajo es uno de los beneficios de la creatividad invisible. Hay que meter mucha creatividad. Mucha creatividad. Me estabas antes hablando que me ha encantado el hilo de la investigación aplicada, ¿no? Sí, exacto. Me parece muy interesante. ¿En qué otros puntos estás trabajando aquí? Sí. En esta investigación aplicada. Exacto. Yo justo antes de que nos encerraran por el COVID, acabé un proyecto... Por llamarlo de alguna manera. Que la verdad, exacto. Un proyecto muy ilusionante. La verdad es que creo... he llevado a cabo 2 grandes proyectos de investigación a los que tengo particular cariño, y ese se llamaba, y yo digo se llama porque ahora lo estoy retomando, se llama Free to Choose, que es un proyecto financiado de la Unión Europea. Y no es un proyecto financiado por una línea dedicada exclusivamente a la investigación y a la academia, sino que era un proyecto de intervención fundamentado en la evidencia. Es decir, un proyecto que se propone, en primer lugar, de crear una herramienta de intervención en la sociedad, luego comentaré sobre qué fenómeno, pero requiere que esta intervención esté fundamentada en un conocimiento previo. Entonces, allí la investigación tiene este papel, un papel de crear nuevo conocimiento, como toda investigación, pero directamente para aplicarla a una intervención.
Por tanto, el proyecto Free to Choose, que se desarrolló en 5 países del área mediterránea, Eslovenia, Chipre, Italia, España y Portugal, puso juntos un equipo de más de 20 personas, algunas nos dedicamos a la investigación y otras a la creación de un juego. Cuando empezamos el proyecto no sabíamos qué tipo de juego y la investigación pues, nos orientó acerca de qué tipo de juego se podía utilizar para el tipo de intervención que nos planteábamos realizar, que era la de aumentar la conciencia que los adolescentes tienen de la influencia que tienen los estereotipos de género a la hora de elegir estudios o carrera profesional. Qué bueno. Entonces, el proyecto duró 2 años y medio, toda la primera parte se dedicó a la investigación y los resultados de la investigación se incorporaron como valor añadido al diseño del juego. El juego lo diseñaron realmente especialistas de diseño de juegos. Se decidió realizar no un videojuego, sino un juego de mesa, porque el estudio previo que hicimos mostró cómo los juegos de mesa están mucho menos sesgados por género. Es decir, muchos juegos se comparten entre chicos y chicas mucho más que los videojuegos. Los videojuegos hay más juegos de chicas y juegos de chicos y además están mucho más utilizados por chicos, por adolescentes que chicas. Entonces, al final se decidió por esta razón de crear un juego de mesa. Y el juego tiene precisamente esta finalidad. Es un juego tal cual, es decir, se puede jugar sin más, pero realmente se utiliza porque en la dinámica del juego se tienen que tomar todas unas cuantas decisiones, también relacionadas con las profesiones. Y estas decisiones, sin nosotros ser conscientes, están muy orientadas por la representación que tenemos de aquello que es femenino y de aquello que es masculino. Y entonces, jugando y después a través de una fase de debriefing, los chicos reflexionan sobre cómo sus decisiones durante el juego han sido orientadas por estereotipos de género. Por su herencia del conocimiento. Exacto. De hecho, nuestra investigación tenía como 2 vertientes. Una, pues hacer como un diagnóstico, un mapa de las desigualdades de género en educación y en el mercado de trabajo, para hacer como un chequeo de cuál era la situación en estos países, también ver si había diferencias entre los países, porque se consideran el área mediterránea, el sur de Europa, como si fuésemos todos iguales y ¿no? Tenemos muchos rasgos en común, por lo menos esto es el estereotipo. Y por otro lado, lo que analizamos entrevistando y trabajando con unos adolescentes que entrevistamos en todos los 5 países, ver cómo en sus representaciones aparecían o no estereotipos de género y cómo influían en sus decisiones de estudios y de trabajo. Y estos mecanismos, desvelar, hacer visibles estos mecanismos, cómo es el proceso de decisión y cuáles son los factores que influyen y cuánto influyen los estereotipos de género, este conocimiento se volcó en la construcción del juego, en las decisiones relativas a las imágenes de las cartas. Aprovecho y aprovecha lo enseño, se llama Free to Choose. Y lo utilizamos con los adolescentes, ahora lo estamos experimentando porque también estamos intentando crear una escala de medición de la autoconciencia que tenemos de nuestros estereotipos, porque hay como una idea de que ya los hemos superado, de que ya no hay diferencia de género, que incluso con la nueva ley se puede cambiar de género y tal, y no. La investigación dice que estamos profundamente habitados, nuestro interior está muy socializado todavía a lo que es de chica y lo que es de chico. Qué bueno. Esto me conecta mucho con el libro de Foco de Goleman, el que habla mucho del pensamiento sistémico y la creatividad sistémica y cómo tomamos decisiones en función de esa conexión social, cultural, que a mí me da escalofríos de vez en cuando y sobre todo como estamos ahora. Y me parece muy
potente, ¿no? Que esta investigación nos ha llevado a hacer un juego en el que no solo te ayuda a concienciar de tu interior y conocerte, sino que también te haga o te provoque ese descubrimiento, ¿no? De que no, tus decisiones no son tuyas solamente. Exacto. Por aquí va. Exacto, exacto. De hecho, yo creo que si hay un sesgo que nuestra mirada como personas que pertenecemos a las sociedades occidentales es la idea de que actuamos como individuos y que somos libres de elegir. Y la sociología hace visible cómo esta libertad que tenemos es un pequeño margen de maniobra dentro de un contexto que está determinado por, digamos, todo aquello que nos rodea, solo que lo hemos interiorizado, por eso es tan eficaz y se ha hecho invisible. Vamos, brutal. ¿Tienes un enlace de esto? Sí, pues sí. Luego me lo pasas y lo ponemos en la descripción para que la gente descubra, porque me parece apasionante. Conectando otra vez con el concepto social de la sociedad, ¿no? De este contexto que lo has definido muy bien. Ya os decía que veníamos con curvas, ¿eh? Y cómo tenemos esa idea, me parece muy, muy, muy potente, y lo voy a repetir, ¿no? Cómo tenemos esa idea de libertad de elección, pero porque antes hemos asumido y se ha metido el sistema en nosotros de manera tan invisible que no somos conscientes que esa decisión de libertad es una pequeña parte de todo un montón de conexiones y relaciones. Bárbaro. Mira, ¿te puedo...? Claro, por favor. Creo que de hecho el primer paso para liberar creatividad es ser consciente de cuánta parte de nuestra forma de pensar, de nuestras creencias, viene determinada por el contexto. Sobre todo si este contexto lo tenemos que desmantelar, que es la fase en que, en mi opinión, ahora mismo estamos. Entonces, solamente si somos capaces de deconstruir aquello que se ha construido y que hemos interiorizado, podemos abrir y empoderarnos en términos de creatividad, porque no reducimos los límites que hemos construido. En el otro día de la conversación me preguntaste, ¿y tú como coach creativo qué haces? Exacto. Y yo te digo, ¿puedo utilizar lo que has cogido ahora, lo que has dicho ahora para describirlo? Vale. Sí, entiendo. Genial. En este camino voy a conectar con el episodio pasado. Luego seguiremos, pero voy a hacer aquí me viene muy bien hacer aquí un pequeño paréntesis. En este juego de descubrir la creatividad invisible, lo que hacemos, como ya hicimos en la temporada pasada, es una cadena de preguntas de invitados a invitados, que luego te pediré que nos hagas uno para el siguiente invitado sin saber quién es. Te hablaré del tema, pero no quién es. Entonces, el pasado episodio tuvimos a Chay Barrachina, que nos habló de lo que era creatividad virtual, ¿no? De este inicio y estas cosas que están pasando en esta nueva sociedad. No hablamos de sociedad, pero sí de qué procesos están pasando y cómo nos estamos relacionando. Y le planteé que me hiciera una pregunta hacia una persona que nos iba a hablar de sociología. Y me dijo dos cosas, claro, muy sensibilizada por su parte. Una, contéstame como tú veas, ¿eh? Una, él se preguntaba si existe o puede existir una sociedad creativa, y si existiese o si se pudiese construir, ¿qué haría falta para construirla? Interesante. Interesante. Yo entiendo que con cosas como esta iríamos hacia ese camino, pero, o sea, como este juego, que me parece muy, muy de descubrir, muy de jugar, muy creativo para educarnos de otra manera, pero ¿qué podrías decir? A ver, yo creo que una sociedad creativa es precisamente en potencia la que estamos viviendo, por el hecho de que, quieras o no, se están deconstruyendo las prácticas y las estructuras que hemos heredado y a la que personas de mi edad pues hemos sido socializados, ¿no? Entonces, cuando se deconstruyen unos caminos, por ejemplo, pensamos a las biografías de vida. La biografía de mi madre estaba muy, muy pautada. Se iba a casar, iba a tener hijos, iba a cuidar de los hijos y a trabajar en casa. Muy poca alternativa.
una mujer una chica de 20 años hoy tiene delante de sí tantos caminos abiertos que esto puede ser también un problema. Entonces, sin abrir esta otra idea, una sociedad como la nuestra, en que se está deconstruyendo un sistema, inevitablemente es obligatoriamente una sociedad creativa, porque es una sociedad en que estamos obligados a crear, a inventar nuevas soluciones. Pensar también al cambio climático. Es que estamos ahora yendo a una velocidad. Yo recuerdo cuando yo tenía 20 años, 30 años, que había gente muy a la vanguardia y tal, que ya hablaba de la necesidad de cambiar modelo energético, que esto iba a crear problemas climáticos, los que hoy hay, y se les consideraba locos, ¿no? Nadie les escuchaba, y mira ahora. Pero ahora, aquellos cambios que en aquel entonces parecía que había que mover montañas, ahora pensar a cómo se está transformando la ciudad de Valencia en términos de movilidad sostenible a pasos gigantes. Entonces, ahora es la necesidad que empuja a crear nuevas y a buscar nuevas soluciones, a transformar e innovar. Entonces, una sociedad creativa, en mi opinión, es la que estamos viviendo. El problema que yo allí veo son los actores de este proceso de transformación y creativo. Porque yo veo los jóvenes con los que yo trabajo todos los días muy perdidos. Sobre todo las últimas generaciones, lamentablemente, han sido sobreexpuestas, yo creo que esto también se tomarán medidas, a las pantallas, y esto les ha pasivizado mucho. Entonces, la pasividad yo creo que es el opuesto de la creatividad, del movimiento, del cambio. Entonces, yo creo, y en ello estoy también preocupada de cómo podemos cambiar la docencia para despertar en ellos una actitud proactiva, porque es que lo van a necesitar. Porque no hay caminos. Estudian una carrera, ¿no? Dice, yo quiero hacer prácticas, ¿no? En mi día a día, ¿no? Yo quiero que me enseñes cómo hacer esta práctica. Y yo le digo, no, yo no te voy a enseñar cómo hacer esta práctica, porque mañana ha salido una aplicación que sabe hacer esto mucho mejor que tú. Lo que te tengo que enseñar es, si tienes un problema, cómo buscas la solución y dónde buscas los recursos para solucionar este problema. Esto es lo que yo te tengo que enseñar. No te tengo que dar la respuesta, yo te tengo que dar la pregunta. Y esto incomoda mucho. A veces no es como da miedo, inquieta, incomoda. Y yo lo entiendo perfectamente, porque me imagino cuando tú tienes delante de ti que puedes elegir si eres chico o chica también, ¿no? Imagínate. Puedes elegir tu género. Bueno, mucho más. Puedes elegir con, ¿no?, tus preferencias, cómo vas a construir tu vida, dónde vas a vivir. Si vas a vivir en un solo lugar o te vas a mover continuamente, todos nuevos procesos de movilidad, incluso el concepto de movilidad cambia porque se va entrelazando la movilidad física con la movilidad virtual. Yo puedo estar en varios países a la vez virtualmente y también moverme y todo, ¿no? Todo esto cambia. Yo entiendo perfectamente que los jóvenes se pueden sentir perdidos, sobrepasados, de no tener como una pauta. Pero por eso digo que lo único que podemos hacer es planificar, ser flexible y prepararnos a nuestro próximo error. Claro, me has abierto, tú hablas de abrir ideas y yo te digo abrir melones. Yo no quería usar esa expresión. Claro que sí, puedes hacerlo, aquí puedes hacer lo que quieras en tu casa. Pero claro, me parece genial lo que estoy conectando, que es la creatividad no solo nos va a ayudar y nos tiene que ayudar obligatoriamente a gestionar el cambio, sino que nos tiene que ayudar a gestionar las decisiones, que eso es muy potente. La incertidumbre hacia las decisiones al no saber y las probabilidades, que eso es lo que da miedo. Esto, ¿no? El típico caso de fresa de los helados, ¿no? De hecho hay un estudio en el que te plantean 3 helados y tú no tienes problema. Te genera una decisión de fresa, vainilla, chocolate, pero cuando tienes 20 te genera una ansiedad por decisión. Y esta creatividad nos puede ayudar a esto, ¿no?
a reducir esa ansiedad y tomar las decisiones mejores, y si hay error, pues también aprovecharlo, ¿no? Qué guay. Me has abierto también desde aquí más cosas, ventanas, ahora ventanas, porque sí que quería hablar de educación y quería hablar de jóvenes, ¿no? No sé si preguntarte por cuál de los dos quiere que empiece. Por jóvenes, que has terminado por ello. ¿Qué papel tiene, entrando en esto, ¿no? En la juventud, en todo esto, de esta relación que tienes tú con ellos, la investigación, ¿no? Que los tienes muy cerca? A mí también es un tema que me interesa porque al final nuestro futuro son ellos. Somos nosotros, pero también son ellos. Y quizás son ellos los que luego sigan con la cadena del futuro. ¿Qué rol crees tú que tienen que tener en esta sociedad? A ver, evidentemente tienen un rol clave en construir la sociedad del futuro, mucho más que nosotros. El otro día mi hijo, que tiene pues 10 años, me decía, hablábamos de reciclar y tal, y me decía, pero ¿a ti te parece justo que ahora nosotros tenemos que arreglar todo el desastre que habéis hecho a nivel medioambiental vosotros? Con 10 años. Con 10 años. Muy bien, así me gusta, que vengas fuerte. Digo, bueno, sí, ya lo sé, digo, algunos lo hemos intentado de hacer las cosas de forma diferente, pero no hemos conseguido nada, hay que ser más efectivos en romper esquemas, evidentemente, pero bueno, entonces, inevitablemente van a tener un rol clave, pero otro, digamos, desafío que a través de la investigación he lanzado en la etapa anterior a mi vida valenciana, cuando vivía en Apulia, la última investigación que realicé fue un trabajo, pues duró 3 años, hicimos casi 200 entrevistas, fue un trabajo enorme. Potente. Ahora mismo, digo, yo no sé si sería todavía capaz de coordinar un trabajo tan grande. ¿Cuál era la clave de ese trabajo que yo sigo considerando fundamental? Cambiar la mirada. Sí, la idea que teníamos era que las políticas que intentan intervenir para resolver los problemas, que deberían intervenir para resolver los problemas que tenemos en cada sociedad, cuando miraba a los jóvenes, y yo creo que todavía sigue siendo así en su mayoría, siempre ve problemas, ¿no? El problema de las adicciones, los jóvenes y los problemas de botellón, los problemas del fracaso escolar. Los jóvenes es como, para las políticas son un problema, ¿no? Entonces hay que intervenir para solucionar problemas de los jóvenes. Bien, lo que intentamos fue cambiar radicalmente esta mirada. En ese sentido, cambiar la mirada tiene un poder de creatividad, de desatar creatividad enorme. Entonces lo que hicimos éramos un grupo de 10 personas sobre los 30 años, digamos los que ya no éramos muy jóvenes, pero habíamos tenido un recorrido reciente de juventud. Y nos sentamos con los profesores de la Universidad de Bari, que tenían como la supervisión científica del proyecto, y con los decisores políticos, con el responsable Guglielmo Minervini, que era el responsable de políticas juveniles, una consellería creada de ese nuevo gobierno muy innovador, y pensamos, vamos a ver, ¿y si los jóvenes son un recurso en cambio de un problema? Vamos a ver qué están haciendo, ¿no? Sin políticas, ¿qué están haciendo? O teniendo las políticas en contra, diría yo. ¿Qué están haciendo? Y entonces eso, nos metimos en un recorrido en toda la región, nos recorrimos de norte a sur toda la región, buscando a experiencias innovadoras. Ver qué estaban innovando y en qué ámbito estaban innovando. Entonces buscamos experiencia en ámbito de trabajo, en ámbito de formación, en ámbito cultural y hicimos también unas historias de vida de personas que tenían unas trayectorias particularmente peculiar, novedosa, especial, ¿no? Y nuestra investigación se dedicó a descubrir cuáles eran los recursos
que tenían los jóvenes y que podían poner a disposición de la sociedad. Se entiende, ¿no?, como es un cambio radical de mirada. Los jóvenes pasan de ser un problema a ser un recurso y la política cambia de ser paliamos el problema a les damos herramientas para que puedan transformar el movimiento que está relacionado con la creación de algo nuevo en una nueva estructura social a través de potenciando este proceso. Entonces encontramos muchas experiencias de chicos y chicas que juntos, por tanto en grupo, una forma de trabajar diferente, muchas veces en forma de cooperativa, que juntos habían creado algo nuevo en ámbito productivo, pues de producción de vino, o en ámbito de tecnología aplicada a las alimentaciones, o de, por ejemplo, de rehabilitación de sitios arqueológicos, de interés arqueológico abandonados porque los ayuntamientos no tenían dinero para rehabilitarlos. Y, bueno, todas unas cuantas experiencias que tenían un valor añadido, es decir, un beneficio no económico incorporado a su actividad. Y la innovación profunda era que su actividad ya no separaba, por un lado, el beneficio, por el otro, el compromiso social. En nuestra sociedad están separadas. Las empresas buscan el beneficio, el Estado, las asociaciones se ocupan, digamos, de la parte más social de nuestra sociedad. No, ellos habían creado un nuevo modelo en el que el salario, creaban su salario, entonces unos beneficios económicos, pero también creaban nuevas redes, nuevo capital social, le llamamos, nuevo capital cultural, es decir, y daban un beneficio al territorio en el que intervenían. Entonces, aquello que en la sociedad capitalista, en sentido estricto, está separado, se unía en su experiencia, incluso incluyendo un papel público, ¿no?, de yo creo un beneficio para mi territorio. Esto es, ¿no?, una misión de las instituciones, si lo piensas bien. Pues ellos lo estaban haciendo por su cuenta. Entonces, la política... Eso los jóvenes. Los jóvenes. Entonces, la política lo que hizo es poner en marcha unos programas que diesen herramientas. Por ejemplo, los laboratorios urbanos se identificaron todos, son unos edificios de propiedad pública y abandonados que se concedían en uso a estas empresas, o eran asociaciones, dependía, ¿no?, para un uso, para fomentar y para potenciar sus experiencias y transformarlas en algo que, aquí hablamos de algo que nació hace 20 años y sigue en pie, creando puestos de trabajo, valor añadido económico y social para su territorio. Potente. De hecho, por eso escribí un artículo sobre política juvenil como herramienta de desarrollo local, porque a la vez se cumplían dos objetivos: política juvenil, de apoyo a las iniciativas juveniles, y desarrollo local. Entonces, win-win, ¿no? Pero mira cómo todo nace simplemente de cambiar la mirada. ¿Y cómo cambia la mirada? Es que nuestra mirada está moldeada por las estructuras que hemos interiorizado. Entonces, ser consciente de ello es el primer paso. Y el segundo es cambiar nuestra mirada. Y así sí que podemos potenciar, aumentar nuestro potencial creativo, creo yo. Esa es mi experiencia, mi punto de vista. ¿Qué? Cambiar la mirada para hacer una creatividad más visible. Me lo cojo, ¿eh? Totalmente. Te lo cojo. Bueno, quería haberte preguntado por el estudio, pero vamos, me parece fantástico que lo hayas sacado. Quiero retomar con la educación, ¿no?, porque está muy relacionado con estos jóvenes. ¿Qué hay, o cuál es tu... Estamos ahora ya en petit comité, y ya hemos calentado bastante. ¿Qué hay de la creatividad en la educación? Puedes hacer lo que quieras. A ver, yo aquí, te digo, en este momento yo creo que hay un malestar bastante importante en los individuos que están involucrados en el sistema educativo, que son tanto los niños, niñas, jóvenes,
depende ¿no? del grado, del nivel de estudio, como profesores y padres incluso. Entonces, todos aquellos actores sociales, le llamamos nosotros, que están involucrados en el sistema educativo, yo creo que viven un profundo malestar. Cuando el malestar no es de pocos individuos, sino que es generalizado, mi experiencia siempre me dice que allí hay un problema sistémico, hay un problema estructural. En los problemas estructurales que no son visibles y por tanto a los que no se pone remedio, crean un grandísimo malestar en los individuos, por aquello de que los interiorizamos. Entonces, si hay un desajuste, como ahora mismo creo yo que hay entre el sistema educativo y la sociedad en su conjunto, los que sufren son los individuos. ¿Por qué hablo de desajuste? Porque el sistema educativo es un sistema actualmente todavía diseñado, es el fruto de la sociedad moderna y fordista. Fue creado y pensado al servicio de un modelo productivo. Industrial. ¿No? Industrial, exacto. La especialización, por ejemplo, la división por disciplina, también la forma de enseñar, las clases, la clase magistral, todo la forma con la que se ha pensado el sistema educativo, la forma en que el sistema educativo hoy en día todavía está construido, es el fruto de una sociedad que ya no existe o que se está deshaciendo, diluyendo. Entonces, allí está la contradicción, porque entran los jóvenes en el sistema educativo y les preparamos para una sociedad que ya no existe. Entonces, no solamente saldrán de allí y se encontrarán en un mundo en que no tienen las habilidades necesarias para enfrentarse a ellos, sino que ellos llevan la sociedad a las aulas, ¿vale? Y entonces llevan esta transformación y también esta incertidumbre, esta no saber a dónde vamos, lo llevan a las aulas en forma de malestar. Son muchos los episodios, también en los periódicos, no salen de profesores que están hasta arriba, de no se le reconoce rol, no hay reconocimiento de la relación, entre comillas, jerárquica, pero nadie sabe cómo construir un modelo más horizontal cuando tú tienes una asimetría de conocimiento entre los chicos y los profesores grande. Entonces la asimetría está allí. Ok, el modelo jerárquico no funciona, pero puede ser una relación horizontal. Yo creo que es un problema. Entonces, el tema es que hay que reinventar el sistema educativo, pero es un desafío muy grande porque va a ser ensayo y error, porque no sabemos cómo va a ser la sociedad del futuro. Si lo supiéramos, podríamos decir, para la sociedad del futuro hay que crear un sistema educativo hecho así, 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 pero es que no lo sabemos. Entonces, mucha creatividad y mucha innovación también en el sistema educativo, yo creo que hace falta. Mira, te hago un ejemplo que trabajo con mis alumnos de máster, yo doy clase en el máster de profesorado, entonces preparamos, se supone, los profesores de instituto. Yo tengo el placer de tener alumnos de física y química que son espléndidos, son maravillosos, aunque sea muy distante, evidentemente, de la sociología. Tienen otra creatividad. Otra creatividad, pero me encanta dialogar con ellos porque tienen esta mirada como totalmente, ¿no? de quien está descubriendo algo y que siempre me motiva mucho. Estábamos hablando con ellos trabajamos sobre los nuevos modelos de familia. Entonces, ellos traen a clase, porque hacen práctica en los institutos, traen a clase, yo qué sé, formularios, todo aquello que el instituto utiliza para fichar, quiero decir, para captar el conocimiento acerca de las familias, de los chicos, etcétera, ¿no? Y se ve cómo están todos diseñados pensando en una familia de un padre y una madre, de solo dos padres,
Es en el modelo de la familia Clásico. tradicional de españoles en ese caso, pero del país, de nativos, no hay espacio para la pluralidad de las formas de familia que ya se han asentado en la sociedad. Basta ver una encuesta del CIS y se ve cómo la sociedad española ha aceptado mucho más que el sistema educativo, que haya muchas formas de familia, muchas formas de convivencia. Entonces la sociedad se ha transformado, pero tú llegas al instituto, el instituto te filtra y te ficha en base a un modelo que tú ya allí no encajas. Entonces ya empezamos mal, ¿no? Eso es un ejemplo de cómo no se puede hacer visible aquello que es invisible. Un desajuste sistémico que es complicado de conceptualizar, pues luego se ven las pequeñas cosas, ¿no? De familias que se sienten rechazadas, que no se sienten reconocidas en la forma en que el instituto les acoge, dialoga con ellos, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema educativo también tiene un gran desafío en términos creativos. Eso te iba a decir, que está reflejando un desafío retante y desafiante, ¿no? Volviendo a coger la palabra desafío, que nos está llevando a donde nos está llevando. Y si no tomamos acción, bueno, pues igual llegaremos tarde a ciertos sitios. Ana Julia, que podemos estar aquí hablando un montón. Me temo que sí. Pero no me temo, no. Gracias a que sí. Pero sí que me gustaría, ¿no?, que me pudieses aportar algo más, ¿no? Porque te voy a hacer preguntas, pero me gustaría hacerte como una retropregunta, ¿no? ¿Qué te gustaría decir que no has dicho sobre esa relación entre creatividad y sociedad? Yo me siento afortunada y creo que todo el mundo que vivimos esta etapa deberíamos compartir esa idea de que tenemos suerte de vivir una fase de cambio tan importante, porque como individuos tenemos la posibilidad de aportar mucho más de lo que creemos. Y tenemos como una inercia incorporada, como que cambiar el sistema es complicado, ¿no? Requiere un esfuerzo y tal, pero yo animo a verlo como una gran suerte que tenemos porque nos da la posibilidad de aportar algo. ¿Cuántos tienen esta suerte? Pues lancemos aquí la pregunta. Que lo digan, decirlo en los comentarios, ¿eh? Muy bien, pues ¿cómo estás? Bien, cómoda. Muy Muy bien. bien. Sí. Pues ahora, Julia, vamos a pasar al último bloque. Vamos de una manera honesta, vamos a dar paso también al tiempo, ¿eh? Y solemos cerrar este programa con 3 preguntas, ¿no? Puedes responderlas como quieras, ¿eh? La primera pregunta está relacionada con... Has dicho un montón de cosas porque estás hablando de sociedad, del impacto. Además, retomo esa idea de esa necesidad de cambiar la mirada, de enfocarse en al error, ¿no? De ver esas microcorrecciones de lo que voy haciendo porque no sé qué va a pasar mañana. Esa es la única certeza que tengo y aunque lo supiera seguramente no será como pienso. Esa idea de incluir o replantear y recuestionar cosas de la sociedad que están incrustadas en nuestro interior y sobre todo cómo planteas o cómo destacas ese autoconocimiento individual para enriquecer también la sociedad, ¿no? Para volver a redescubrir. Me parece esto muy interesante. Bueno, y el papel fundamental de los jóvenes para esa verdadera innovación, que te escuchen, por favor, muchos gobiernos que nos están dirigiendo ahora mismo, ¿eh? Pero más allá de todo esto, ¿qué destacarías tú entre la relación ya no solo de la sociedad, sino el desarrollo del humano y la creatividad? O sea, ¿qué relación hay qué puedes aportar entre la relación entre creatividad y ese desarrollo personal? A ver, yo creo que eso hay un círculo virtuoso. Potencial. Porque yo creo que el conocimiento personal, saber quién eres, es el primer paso para desarrollar tu creatividad. Y
desarrollar la creatividad crea desarrollo personal. Entonces, cambio, ¿no? Desarrollo personal y cambio. Entonces, cuando ya has cambiado, tienes que volver como a hacer un chequeo de quién eres y saber a dónde estás para abrir un nuevo ciclo. Entonces, yo creo que la relación entre desarrollo personal y creatividad es una relación que pasa por el autoconocimiento y saber quiénes somos, pero no no es una, puede parecer como una invitación a mirar a nuestro ombligo, y no, porque no podemos conocernos sino en la interacción con los demás. Exacto. Esto también es un principio propio de una parte de la sociología. Nos construimos en relación a la relación con los demás. Entonces, conocerse pasa por interactuar continuamente con los demás y hacer experiencias. Bueno, hay algunas culturas en las que el autoconocimiento pasa por la meditación y por, digamos, enfocarse y centrarse en uno mismo, y también pueden haber fases con estas características, pero yo creo que solamente actuando, interactuando, podemos saber quiénes somos de verdad, mucho más allá de lo que pensamos sobre nosotros. Entonces, la interacción con los demás es el camino para conocernos. Y en esa interacción con los demás, que me parece, vamos, interesantísima, también muchas veces hay un demás interno que muchos tienen que aprender a interactuar consigo mismos. También. Que hay muchas personas dentro de uno mismo, en algunos casos. Ya, eso, bueno, ahí tenemos un maestro, Pirandello, Nessuno e Centomila, en una de sus novelas importantes donde trabaja ese tema de cuántas personas está, y sobre todo de que las sacamos en distintos contextos. No somos iguales en casa, no somos iguales con los amigos, no somos iguales somos tantas personas en uno. Nuestros roles internos. Exacto. Y la segunda pregunta tiene que ver con potenciar la creatividad, ¿vale? Cómo hacernos más creativos. De la manera más sencilla que puedas y desde tu visión. ¿Qué invitarías a hacer a las personas para que pudiesen ser un poquito más creativas? No sé, yo creo eso, hacer experiencias nuevas. Porque solamente cuando te mides en situaciones distintas relativizas lo que conoces de toda la vida, y entonces tu mente se abre y sabes que hay muchas más posibilidades delante de ti. De hecho, es mi cometido con mi hijo adolescente de empujarle a hacer cuantas más experiencias posibles, porque es el camino para saber quién eres y saber y abrir posibles caminos. Genial, genial. La última pregunta, y con esto, y con pena, vamos a ir cerrando el episodio. Al igual que te he hecho a ti una pregunta de Xavi Barchina, que nos hizo hacia ti, vamos a ir la cadena y te planteo que tú hagas una pregunta hacia el siguiente invitado o invitada. La única pista que te doy, como ya he comentado en los otros episodios, para no hacer un teléfono roto, que también es creativo, pero vamos a buscar un poquito de efectividad, es que está relacionado con la educación. ¿Qué te gustaría preguntarle en términos de creatividad? ¿Vale? Que es de lo que estamos aquí hablando, de esa creatividad invisible y que tenga que ver con la educación. Si quieres preguntar otra cosa, genial, pero bueno. Sí, me pregunto, y por tanto me gustaría dirigir esa pregunta al protagonista del próximo episodio contigo, ¿en qué medida se puede potenciar la creatividad en el sistema educativo abriendo el lugar educativo al territorio, a la sociedad y al contexto social en el que el instituto, el colegio
vive y se desarrolla, y por tanto el contexto donde viven aquellos que van entran en el sistema educativo. Entonces la pregunta es, ¿podemos potenciar la creatividad del sistema educativo abriéndolo al territorio y a la sociedad? ¡Pum! Ahora que la contesté. Que la contesté, exacto. Que la conteste. Ana Julia, Sí. un placer estar contigo, poder hablar contigo y poder oír tu sabiduría creativa y esa visión que tienes no solo cultural, también sistémica de esta investigación y esas experiencias que has tenido y cómo lo transmites, que eso yo creo que es muy, muy importante. Gracias a ti por esta invitación, porque me ha obligado a parar en este mecanismo, ese sistema de la academia que nos obliga, paradójicamente, nos empuja a movernos continuamente más que a pararnos a pensar. Y esto ha sido una grandísima oportunidad de parar y pensar. Por tanto, para mí, pues una gran oportunidad. Y bueno, ya te lo dije que como equipo directivo del Instituto de la Creatividad y de la Innovación Educativa estamos muy interesados en abrir las puertas, siendo una institución académica, en abrir las puertas a cuantos actores puedan aportar y puedan contribuir a fomentar la creatividad en esta fase de transformación. Pues yo me sumo y hago la invitación también a la gente que estáis viendo que por favor contactéis con el instituto, que tiene mucho que decir. Muchas gracias. A ti. Como prometía, la conversación con Ana Julia ha sido muy profunda y con mucho contenido. Ha podido expresar con palabras certeras muchas de las cosas que pasaban por mi mente y que son la esencia de este viaje hacia la creatividad invisible. Hemos conversado sobre estereotipos, los hemos cuestionado. Hemos analizado la mirada de la educación y el valor de las personas que están formándose ahora, o mejor dicho, transformándose. Pero sobre todo, ella nos ha podido contar su visión sobre la necesidad de aplicar el pensamiento creativo en los constructos intangibles e invisibles que son los responsables de construir nuestra sociedad. Me da que voy a tener que visionar este episodio varias veces para sacarle todo el valor que nos ha regalado hoy nuestra invitada. Eso sí, no quiero despedirme sin remarcar una idea que nos ha dejado como guinda de la conversación. Solamente actuando e interactuando podemos saber quiénes somos de verdad, independientemente o más allá de lo que pensemos sobre nosotros. Ahí lo dejo. Nos vemos en el próximo episodio de Creatividad Invisible y como siempre, muchas gracias por estar ahí.